al ángel de Filadelfia, que es la promesa a nosotros, ¿no? Porque es la promesa que va a recibir los vencedores de la iglesia. Completa la obra de la reforma. ¿Y qué dice Jesús? Al que venciere, yo lo haré columna en el nombre de Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque él es sacerdote y tiene que cumplir lo que Dios le ordenó a los sacerdotes, lo que no estaban cumpliendo y los amonestó por medio de Malaquías a hacer. Ahora, ¿cuál es la orden sacerdotal? Porque Dios por medio de Malaquías dice, yo hice un pacto con ustedes y no están cumpliendo ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? Que ellos tenían que bendecir al pueblo de Israel poniendo sobre ellos el nombre de Jehová, y entonces Jehová los iba a bendecir. Porque esa era la promesa. Entonces vamos a Números, capítulo 6. Entonces, ¿cuál es el pacto de Jehová con el pueblo de Israel? Números 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, ¿qué cosa? Mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. O sea, cuando ustedes pronuncien esta bendición, yo voy a cumplir mi promesa. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Bendecir en el nombre de Jehová, poner el nombre de Jehová sobre su pueblo. Ahora, cuando uno va a Malaquías, eso no lo estaban haciendo los sacerdotes. Malaquías capítulo 1. Profecía de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 6, voy rápido para que lo veamos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿No? Menospreciáis mi nombre, no estaban cumpliendo. Ahora, ¿cómo lo menospreciarán? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos honrado? Es que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora vamos al capítulo 2, porque ahí les le empieza a hablar más duro. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, ¿no? Porque está hablando del mandamiento que le dio a quienes, los sacerdotes. Está hablando del número 6:23. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿no? Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Por el problema estaban las bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Por qué? Porque había introducido la tradición de no usar el nombre de Dios, la que tienen los judíos ahora. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Por qué? Porque si ellos no bendecían al pueblo, para quedar bien con otros, no usaba más el nombre de Dios, decía que el Señor te bendiga. Jehová no lo podía bendecir porque el pacto decía que tenía que poner el nombre de él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, ¿no? Para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová a los ejércitos. Entonces, ¿de qué está hablando? Del mandamiento que le dio a Moisés para que bendigan a su pueblo, poniendo su nombre sobre ese pueblo, y ellos estaban negando. Entonces, las bendiciones de ellos no eran bendiciones porque impedían que Dios pudiera bendecir al pueblo. Mi pacto fue con él de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, ¿no?
Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez os haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hasta que no se volvieran y empezaran a cumplir el pacto con Leví y empezaran a bendecir al pueblo y poner su nombre sobre ellos, Dios no los podía bendecir. Entonces, esto es lo que pasaba. Ahora, vamos a lo que dice Pablo en Romanos 10. ¿Cuál era la fe de la iglesia primitiva? Entonces, en Romanos 10, que está mal traducido, está hablando de la ley de Moisés, Pablo acá. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque con él pasaba lo mismo, por celo de Dios perseguía, pero no entendía, no tenía conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, que definía en la ley de Moisés, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué procuraban establecer la suya propia? Porque cuando en la gran asamblea que se hizo en Jerusalén, los rabinos quisieron establecer las reglas, las 613 mitzvot, por las cuales asegurarían que el pueblo de Israel no pecaría si las guardaba, pusieron eso en lugar de la ley de Dios y engañaron al pueblo. ¿Por qué? Porque un judío que guardaba las 613 mitzvot, si las aprendía de memoria y las respetaba puntualmente, creía que era justo, pero era un pecador. Ahora, pero como creía que era justo, creía que no tenía que pedirle perdón a Dios por nada. Ahí iba al templo y aquí decía, gracias Señor que no soy pecador como estos otros. Pero, ¿cómo se iba? ¿Se iba justificado? No, porque estaba engañado, porque la ley iba a mostrar sus pecados, y esto ahora, las 613 mitzvot lo engañaban, y él, como hacía, que seguía esas reglas, se creía justo. Y Dios no podía perdonarlo, no podía justificarlo, porque estaba engañado. Ahora eso es lo que hicieron. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, dice, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces acá está hablando de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es el ayo que fue dado por Israel hasta que viniera Cristo y Dios estableció el nuevo pacto. Porque la justicia que es por la ley de Moisés dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Entonces acá está hablando de dos cosas, porque la ley de Moisés, Dios anunció dos cosas, lo que era la ley de Moisés, el antiguo pacto, que duraría hasta que viniera el Mesías, y lo que haría cuando viniera el Mesías. Romanos 16 está mal traducido, no sabemos si porque Jerónimo cambió y porque no entendía de qué hablaba, pero dice, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y acá tendría que ser lo mismo, porque de la justicia que es por la fe, Moisés escribe así, pues está haciendo referencia a la ley, pero lo volaron eso. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y le agregaron esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice. Entonces vamos a la ley. Porque acá Pablo está citando Deuteronomio 30. ¿Qué dice la ley? Después volvemos a Romanos 10:5.
Entonces, ¿qué dice la ley? Pues está diciendo, porque de la justicia que es por la fe, que Dios anunció por medio de Moisés, dice así. Entonces, la promesa era que iba a venir el tiempo de la ira. Y cuando llegara el tiempo de la ira, el pueblo judío iba a ser llevado lejos. Pero, como le dijo por medio de Jeremías, cuando pasaran los años que iban a estar en Babilonia, Dios los volvería a llamar y los que lo buscaran en todo su corazón lo encontrarían y Él los traería de vuelta. Entonces, Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, porque Dios sabía lo que iba a pasar, está anunciando una profecía, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Esto es lo que estaba leyendo Daniel cuando estaba justamente en medio de Babilonia y oró a Dios. Daniel 9, Daniel estaba leyendo la ley y estaba leyendo esto y estaba leyendo también Levíticos 26, perdón. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y ahora viene la promesa. ¿Y qué iba a hacer Jehová? Está hablando de lo que iba a hacer cuando llegara la justicia que es por la fe, cuando Jesús viniera y establecer el nuevo pacto, porque este es un anticipo del nuevo pacto. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿qué pasaría con ese pueblo? Con la iglesia primitiva. ¿Quién amaría? Los que eran circuncidados en el corazón. A Jehová. Su Dios era Jehová, como Dios le mostró en el Joai. Elevaba la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y empezaba a conocer a Jehová. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, cuando tu corazón esté circuncidado, ahí vas a poder guardar la ley. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Por eso Jesús dijo, ahora, lo que yo vine a hacer no es a cambiar los tiempos de la ley, sino vine a morir para que el nuevo pacto fuera a ser establecido y para que el pueblo pueda guardar la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora sigue diciendo, por eso dice Pablo, esta es la justicia, viene por la fe. Acá está hablando de la circuncisión del corazón, que es por la fe, para los hijos de Abraham, que son hijos de Abraham por la fe. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pero acá está hablando del futuro, nuestra traducción dice eso, pero dice, no será difícil para ti, ni estará lejos. ¿Por qué? Porque va a estar escrito en tu mente y en tu corazón. No estará en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Está hablando de la ley. Entonces, en Romanos vemos que le agregaron algo para separar de esto, pero no. Ni borraron la referencia a lo que dice Moisés en la ley. Ni estará al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque esta es la promesa. Porque muy cerca estará de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Va a estar escrita en tu mente y en tu corazón. Tu corazón va a ser circuncidado, ahí va a estar escrito. Entonces esta es la promesa, antes de decirle que puso ante el pueblo la vida y la muerte, y que elija la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Romanos 5? Perdón, Romanos 10, acá. Está leyéndoles la ley. Y les dice, pero
de la justicia que es por la fe, Moisés dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y está agregado, hay que saltárselo, hay que ir a Deuteronomio 30. ¿O quién descenderá del abismo? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la justicia que es por la fe. La va a tener escrita el pueblo de Dios en la mente y el corazón. Va a estar la ley de Dios en su boca, en su corazón, para que la cumpla. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No predicamos otra cosa que no esté en la ley de Moisés. Estamos predicando el cumplimiento de la promesa de Dios que está en la ley de Moisés. Lo que haría cuando volviera a traer a su pueblo y ese pueblo se volviera a él. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, que Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, como después se lo dice a Timoteo, un solo Dios. Y ese único Dios es el que se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, que murió y Dios lo resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, el que cree en la palabra de Dios y cree que Dios lo cumplió, tiene que confesarlo para salvación. Tiene que creerlo para justicia, pero tiene que confesarlo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es Isaías 28:16, cuando dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué confesaban ellos? Jesús es Jehová el Señor, no otro. ¿Y bautizaba en nombre de quién? El nombre de Jehová. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo invocarán a Jehová si no creen en Jehová? ¿Y cómo creerán en Jehová si no han oído de Jehová? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber que les predique de Jehová? Porque eso es lo que predican ellos, es el verdadero evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados por quién? Por Jehová, como está escrito. Y ahora va a Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, los que predican el evangelio del reino de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque hay que creer y obedecer, eso es fe. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está hablando de los judíos y está diciendo, bueno, ¿este anuncio dónde está? Está en la ley de Moisés. Y por eso dice a sus hermanos, porque él lo había leído y no había entendido, pero ahora lo entendía. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué? Porque los que creerían serían pocos judíos y el resto serían gentiles. Pero finalmente, en tiempo del fin, en este tiempo, Dios tiene que provocar a iras al pueblo judío ¿con quién? Con el remanente al que llamó del pueblo adventista, porque esa es la profecía. Entonces, ¿a quién adoraban? A Jehová. Y cuando bendecían, ¿qué ponían sobre el pueblo? El nombre de Jehová, porque cumplían con la ley. ¿Y qué decía la ley? Que cuando un siervo de Dios, un sacerdote de Dios, porque todos los miembros de la iglesia primitiva eran sacerdotes del Dios Altísimo, bendecían, tenían que bendecir en el nombre de Jehová, y eso hacían. Y ponían el nombre de Jehová sobre el pueblo, y Dios los bendecía, Jehová los bendecía. Ahora, esa es una síntesis más o menos lo que pasaba en la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, conocía a Jehová, y guardaba justamente la ley de Dios, no solamente los 10 mandamientos, sino las ordenanzas, como Dios nos decía a nosotros, porque si volvemos de vuelta a Malaquías, Él nos va a mandar profetalías para que nosotros volvamos a entender justamente el Evangelio. Y tenemos que empezar por la ley de Moisés. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Para nosotros también? Sí. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué fe van a tener los hijos? La misma fe que los padres. La fe de la iglesia primitiva.
Esa es la promesa de Dios. Bueno, ¿se entendió la respuesta? Mucho. Acá Súper, súper bien. Ah, bueno, me alegro. Sí, 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 bien, bien. Gracias, hermano Cristian. Bien, la tercera pregunta que tenía concierne en Ezequiel 9, versículo 5. Es una partecita que la quiero pues compartir en mi análisis, pero sabemos porque uno se va a encontrar muchas personas que le van a decir, no, pero ¿cómo va a ser posible que Jehová vaya a darle una directriz hacia la interpretación que vimos que los 6 varones corresponden a los verdugos del enemigo? ¿Sí? Sí. Entonces, hago esta pregunta ahí porque dice, en el versículo 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad Sí. por la ciudad en pos de él y matar. Es decir, es la parte que yo estuve pensando y dije, bueno, esos 6 verdugos reciben una instrucción. O de otra forma traté de escucharlo en la permiso. explicación. ¿Sí? O un permiso. Les permite hacerlo. Eso fue lo que yo traté de comprender. Es como si fuese un permiso. Es decir, hay que estudiar mucho esa parte, ese capítulo, pero termina siendo como un permiso producto de la desobediencia del pueblo que no quiso volverse a nuestro Dios. Es un permiso para que se cumpla lo que ellos eligen, porque antes que eso pase, Dios los amonesta, les manda al profeta Elías, o está hablando a nosotros. Pero finalmente, lo que elegimos es lo que nos va a pasar. Fíjate cuando termina. Y nos dice, haré caer sobre ellos, justamente, que creo que en Ezequiel 8 finaliza. Dice cuando habla, dice, aborreceré con ira, o sea, los voy a dejar, pero vamos a ver dónde estaba que... Vamos a leerlo todo. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. O sea, ¿Dios es el destructor o el príncipe? El destructor es el príncipe. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía su cintura un tintero escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura en tintero escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, o sea, pasa por mi pueblo, en medio de mi pueblo, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes estarían cometiendo las abominaciones? Todos. Ahora, cuando se despertaran, algunos se angustiarían, se darían cuenta y se volverían aquí a Jehová. ¿Quién sería sellado? El que no siguiera cometiendo las abominaciones. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. O sea, este matar, como sabemos, es tómenlos ustedes. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Es como cuando la cizaña es echada en el horno de fuego, queda en manos del príncipe. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. O sea, les permite pasar, pero no pueden pasar hasta que pase el varón vestido de lino. Antes no pueden entrar. Ahora, pero saben que cuando Jesús selle, puede hacer eso con quienes, con los no sellados. Pero los no sellados son los que rechazaron la salvación. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa. ¿Cuál es la casa? El templo. Y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, por eso es el símbolo de los sellados, es ¿quién? Porque el único sellado fue él. El único que recibió la señal fue ¿quién? Ezequiel.
Me mostré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén, o sea, dejándolos en manos estos varones. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. ¿Por qué han dicho? Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Se acaba la misericordia, dejo de protegerlos. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Entonces, quedar en manos de estos varones que vienen a destruir es que les caiga justamente la consecuencia de andar en ese camino, porque recae sobre ellos el camino que ellos eligieron y estarían adorando ¿a quién? Como dice en Ezequiel 8, a la imagen del Dios de las fortalezas, ¿a qué cosa? A la imagen del celo. Después estarían haciendo imágenes en sus mentes, estarían orándoles justamente estas imágenes, adorando a los demonios. Y después estarían juntándose con otras mujeres, endechando a Tamuz, al dios de Babilonia, y adorando después finalmente al sol abiertamente en el templo de Jehová, adorando al sol y dando la espalda a Jehová. ¿Y qué significa hacer recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas? Dejarlo en manos de los que adoraban. ¿Y a quiénes estaban adorando? A los demonios y no a Dios. Entonces los deja en manos de quién? De los demonios. Eso es lo que Dios está diciendo. Si después de, porque antes les mandaba el profeta Elías, y los que se angustian y lloran van a ser sellados, y los otros siguen sus caminos y van a quedar en manos de lo que están adorando, porque están adorando a los demonios y no a Dios. Y estos varones son un símbolo de los espíritus demonios, que lo van a hacer habitación de demonios. Y por eso, como vimos la otra vez, en Joel Dios le dice lo mismo, ese gran ejército que viene para entrar por todos lados. Y lo mismo aparece en Apocalipsis 9, cuando vemos que los demonios, cuando llega el tiempo justamente de la quinta trompeta y después la sexta, Dios los suelta. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen sello de Dios en sus frentes. O sea, lo otro, lo que muestra Ezequiel 9, se refiere a lo que pasa en medio de su iglesia, y ahora en medio de todo el mundo, toda la gran Babilonia. Y los demonios pueden dañar, y Dios les permite. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero todavía hay gracia, y Dios tiene un propósito de esto. Y fíjense cómo termina diciendo. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos, ¿quién es el rey de estos? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, la imagen de Apolo, de Mitra o de Tamuz que estarían adorando. Ese es el tema. Entonces Dios permite esto. ¿Por qué? Pero antes que eso pase, tiene que ser amonestado ese pueblo. Pero si ese pueblo elige seguir adorando, como dice después, a los demonios, y queda en manos de ellos la sexta trompeta, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, porque ahí Dios incluso les permite matar. ¿A quiénes? A los que no tienen sello de Dios, a los que están en la gran Babilonia. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios. Entonces Dios los deja en manos de los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y después de todo eso, lo que va a pasar, si a pesar de todo y lo que van a ver, eligen seguir adorando a los demonios y los deja, ya está, se cierra la puerta. Y Jesús va a tener que decirle que es injusto, siga siendo injusto. Ese es el tema. Pero todos van a tener la posibilidad de hacer una elección consciente. Y por eso Dios quiere que se toque trompeta en Sion, en medio de su pueblo, para que todos los adventistas podamos tomar una decisión consciente. De eso se trata. Dios quiere que ninguno se pierda, pero respeta la decisión de cada uno. O sea, cuando la decisión es consciente.
irracional. Y Dios la respeta y lo deja justamente en manos de lo que eligieron adorar. De eso se trata siempre, o sea, Dios siempre lo presentó del mismo modo. Entonces, cuando Él habla de este modo, es porque Él respeta la decisión, como respetó la decisión de Adán y Eva. Cuando Eva fue engañada, no le permitió a Satanás darle a conocer su ciencia, pero cuando Adán prevaricó conscientemente y Adán le abrió la puerta de su mente a Satanás, y bueno, Dios lo dejó, Él eligió conscientemente, por eso prevaricó. Ese es el tema. Pero todos van a tener una decisión consciente, porque Satanás no puede hacer habitación de demonios a alguien cuando lo está engañando, porque aunque esté en medio de la Gran Babilonia, Dios lo protege. Por eso Dios está protegiendo al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, como está protegiendo al pueblo adventista, hasta que primero escuche el pueblo adventista y después escucha el pueblo que está en Babilonia, y cada uno toma su decisión consciente de qué camino quiere elegir. Comprendido, súper, sí. Ok. Bien. Bueno. Hermano Cristian, quería hacer una breve pregunta. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, lo concerniente a ese versículo 19 y 20. Mateo capítulo 18, en ese versículo 19 y 20. Yo estuve mirando, ahí cita, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo estuve haciendo así como un análisis rápido a ver si lo encontraba de pronto en los otros evangelios, en alguna de las cartas de Pablo. No vi nada referente a eso, ¿sí? No sé, ustedes han podido estudiar esos dos versículos. Suele ser algo ahí añadido en procura de soportar algo de las enseñanzas de Roma. Claro. O van ahí, o están ahí. No, hay varios agregados. Entonces, Mateo 18 lo vamos a estudiar porque es importante, porque esto lo usan como, lo usa Roma como un justificativo de que Jesús le dio la orden de extirpar la herejía a la iglesia. En Mateo 16 le introdujeron eso de que Jesús le da a Pedro, tú eres Pedro y sobre él edificaré mi iglesia y te daré la llave del reino, etc. En Mateo 18 sigue agregando cosas. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, fíjense que esto contradice a lo del versículo capítulo 16. Si Jesús dice, Pedro es el mayor y él va a tener la llave del reino, ya está. Esto nos muestra que lo anterior es un agregado, porque no tiene sentido esto. ¿Cómo le van a decir quién es el mayor si ya definió que era Pedro y Pedro tenía la llave del reino? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, porque ellos no entendían que era el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Está hablando de quién? De la apostasía. Por tanto, ¿qué le dice? Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo manso, que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces, el fuego eterno. ¿Jesús habló del fuego eterno? A ver, me salté. En el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora Jesús hablando del infierno. Y esto es obviamente un agregado. No sabemos qué decir el original. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ahora empieza una parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se escarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si hay 100 en la iglesia y uno se descarría, ¿qué hace él? Lo va a buscar hasta que lo encuentre. Porque no quiere que se pierda ni uno. Por tanto, y ahora viene, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahora viene algo que, fíjense, que no es palabra de Jesús, y es evidente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, esto es evidente que es falso, porque no había iglesia. ¿Había iglesia en ese tiempo? No. ¿Habían entendido ellos lo que era el Evangelio del Reino de Dios? ¿Habían entrado al Reino de Dios? No. Y el término iglesia se empezó a usar después. No se usó en la iglesia primitiva por muchos años. Ellos decían que andaban en el camino, como dice Hechos. Iglesia no existía. Eso es lo que Roma metió acá. Y es extemporáneo. Porque ese término de iglesia nunca salió de la boca de Jesús. Es un término que se empezó a usar después. ¿A qué iglesia le iba a decir? Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sácalo de la iglesia. Pero Jesús, ¿qué dice? Si se pierde uno, anda a buscarlo. No saques de la iglesia. Entonces, si no te oyere, busca testigos para acusarlo a la iglesia. Y acusarlo a la iglesia y échenlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Entonces, si ustedes los borran de la iglesia, será borrado de la iglesia y del libro de los cielos. Y todo lo que atéis en la iglesia, entonces cuando ustedes lo bautizan, va a ser incluido en el libro de la vida en el cielo. Eso es lo que enseña Roma, y algunos pastores adventistas predican eso. A ver, para que tu nombre esté en el libro de los cielos, tenés que ser bautizado. No, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Solo puede ser borrado, y el único que borra es Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, este es el fundamento para que Jesús le da autoridad a quién? A los discípulos para en sus concilios atar y desatar, como se lo dio a Pedro, como enseña Roma. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, porque Jesús está en medio de los concilios, dice. Por eso le dio autoridad a atar y desatar. Eso es lo que explica Roma. Ahora, pero vamos a lo que parece ser las palabras verdaderas de Jesús. Que estamos en el versículo 15, 18-15. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Entonces, si alguno peca contra ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres ganado a tu hermano, repréndele para que se vuelva, porque esa es la voluntad del Padre. Y entonces, saltándonos el agregado, Pedro se le acercó y le dijo, ¿por qué? No, si viene, bueno, busco 2 y lo echamos, no. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Por eso le dijo, si peca, ¿qué tenés que hacer? Perdonarlo, anda a buscarlo para que se arrepiente. ¿Y cuántas veces lo buscaré? 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué pasa con el procedimiento que creó Roma? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Sí. Hermano Cristian, ahí hasta 70 veces 7, sí. Yo leí en otros evangelios y dice, difiere un poquito en la manera, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ahí le colocaron, ¿cuántas veces perdonaré? No sé, digo colocaron, no. Difiere acá, la manera como está aquí traducido, difiere en otros evangelios porque dice
no dice así, que es hasta 70 veces 7. Ujú. Ok, Jesús está haciendo referencia a qué acá, a cómo Dios trató al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel había violado la ley? Hasta que llegó el tiempo de la ira sobre Jerusalén. 70 veces 7 años. ¿Por qué? Porque cada semana de años tenían que guardar un año de descanso en la tierra. Entonces, cuando los llevó a Babilonia, ¿qué les dijo por medio de Jeremías? Que la tierra iba a descansar los 70 años que no había descansado, porque 70 veces 7 años lo había perdonado. O sea, desde hacía 490 años ellos habían dejado guardar la ley. Y después le dijo, por medio de Daniel, en Daniel 9, que él los volvería a su tierra, justamente después, cuando se hubieran cumplido 70 años, y les iba a dar de nuevo 70 veces 7 años, la profecía de las 70 semanas, 490 años más, por misericordia, hasta que viniera el Mesías, y se cumpliera la profecía de los 70 años, de los 70 veces 7 años. Entonces, por eso Jesús le dice, a ver, ustedes tienen que ser como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces perdonó? 70 veces. Ustedes también. 70 veces 7 tienen que perdonar a su hermano. Ok, comprendo esa parte, sí. Entonces, vamos de vuelta al procedimiento. ¿Qué pasa si aplicamos el procedimiento acá que puso Roma? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahora este agregado. Mas si no te oyere la primera vez, no tenés que perdonarlo. Toma contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y bórralo de la iglesia. ¿Y cuántas veces los perdonó? 70 veces 7, ni una. Entonces Jesús no puede decir esta barbaridad. Jesús está diciendo otra cosa. Cuando alguien se pierde, Dios va y lo busca y no quiere que ninguno se pierda. Jesús vino a buscar pecadores, no a sacar pecadores de la iglesia. Nunca le dio autoridad a nadie en la iglesia a sacar a alguien de la iglesia. Las personas se van solas de la iglesia y él las va a buscar. Ahora, Roma, ¿qué inventó? Todo esto, ¿para qué? Para expulsar de la iglesia, diciendo que Jesús le dio autoridad. Es una barbaridad. Eso es lo que dice el catecismo romano. Esto es un agregado que es totalmente contrario al mismo contexto donde fue agregado. Ese es el tema. Súper comprendido. No, eso es bárbaro lo que hicieron. Y sí, hicieron muchas barbaridades en la Biblia, pero bueno, pero si uno la lee bien, la analiza racionalmente, ve el contexto y ve que contradice abiertamente. Lo comprendí. Sí, sí, se nota. Sí, se ven en esos agregados ese contraste de que viene hablando un tema y de repente aparece algo burdo ahí Sí, que dista de lo que se está desarrollando y luego aparece como la continuidad del tema que se venía tratando antes. claro, sí, eso pasa cuando agregaron cosas. A veces cambiaron, pero ahí agregaron. Como a Juan también, cuando esos 2 versículos que les sopla el Espíritu Santo y le dice que todo lo que ellos perdonen será perdonado, si ellos no perdonan los pecados son retenidos, etc. Son cosas burdas que agregaron. Pero como los católicos en ese Sí, tiempo no tenían acceso a la Biblia, Roma no se preocupó de eso hasta que Lutero sacó el texto recibido y con la imprenta de Gutenberg lo empezó a imprimir y la gente empezó a leer y entonces ahí Roma empezó a perseguir y a quemar la Biblia y a los que tenían una Biblia, quemarlos porque habían leído la Biblia. Ese es el tema. sí, comprendo. Bueno, a ver, acá había, a ver si no lo encuentro, acá. Hubo un estudio en nuestra iglesia en un trimestre hace, no sé, creo que 3 años, no me acuerdo, cómo interpretar la Biblia, se llamaba. Entonces eso lo aprovechamos para estudiar y acá creo que estaba la regla de Miller. Las tengo ahora acá. De este estudio. Voy a buscar más fácil. Reglas hermenéuticas. ¿Qué pasó? No aparece reglas hermenéuticas.
Ahora la voy a buscar así, más fácil. Guillermo Miller. Más fácil. Acá está. Ok. Ya que contestamos la pregunta de acá, de ahora que estamos. Voy a ampliarlo, así lo vemos. Entonces Dios le mostró a Elena White lo siguiente, porque él le había dado a Miller la llave para abrir el cofre en su sueño que le mostró. Y esas, lo que usó él, son las reglas hermenéuticas que él encontró. Y después Dios le dijo a Elena, y está escrito, está publicado, esto fue publicado, ¿dónde está? En la Revista Angera el 25 de noviembre de 1884. Ella dijo lo siguiente. Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó, lo llamaba el padre movimiento. Entonces, ¿pero qué dice? Los adventistas eran buscadores de la verdad y estaban buscando, siguiendo el mismo camino que había hecho Miller. En el pequeño libro titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, ya dice, Padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Y empieza a nombrar las primeras. Primero, cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. Después, toda la escritura es necesaria y se puede entender por diligente aplicación y estudio. 3. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe, sin vacilar. 4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Por eso ella dice, esto es importante, porque dice, después cuando Dios le mostró que la Biblia fue cambiada, ella dice, pero si seguimos, buscamos encontrar la perfecta cadena de verdades que comienza al comienzo y sigue adelante, no nos vamos a equivocar, que es lo mismo que esto. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Porque Dios le mostró a ella qué cosa. Que los sabios de Roma, los siervos de Roma, ocultarían los textos de la Biblia que contradicen lo que ellos quieren enseñar y te mostrarían lo otro. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia de vida y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en error. O sea, porque la palabra de Dios se define a sí misma. Entonces, si Dios dice algo, claramente su palabra, a la ley del testimonio, y es claro, y ese no puede ser un error, porque es una así dice Jehová. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él supusiera su significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su suposición, deseo o credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y así sigue, y son claras, y son muy inteligentes. Lo anterior, dice ella, es una parte de estas reglas, y en nuestro estudio de la Biblia, todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos, ¿no? Porque según ella, Miller fue guiado por Dios, y estos principios son los principios establecidos por Dios. Entonces, a ver, por eso era interesante buscarlos, y bueno, se los mostramos a los hermanos. Y acá están todas las reglas de Miller. Entonces él dice, al estudiar la Biblia he encontrado que las siguientes reglas me han sido de una gran ayuda, y por eso las comparte. Entonces las primeras 5 son las que copió Elena White. La primera parte, pues no copió toda, dice, la escritura debe ser su propio expositor, ya que es regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él supusiera su significado, deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su suposición, deseo, credo, sabiduría es mi regla y no la Biblia. Entonces, si yo le creo a un teólogo, su suposición, deseo, credo, sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y por eso lo odian a Miller y odian a Elena White y muchos teólogos. Punto 6. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras y parábolas. Y dice, por eso, si desea entenderlas, debes combinarlas todas en una. O sea, ¿qué hay que hacer? Poner línea sobre línea todas las profecías. Para saber si Dios habló de algo determinado en un periodo, pasa algo, bueno, ¿cuáles son todas las profecías de las que Dios habla sobre ese periodo? Hay que combinarlas todas en una.
porque todas se tienen que cumplir simultáneamente. Porque la historia es una, el hilo de la historia es uno solo. Después 7, las visiones siempre son mencionadas como tales. Las figuras siempre tienen un significado figurativo y se usa mucho en profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, como ser montañas, significando gobiernos, bestias, significando reinos, aguas, significando personas, lámparas, significando la palabra de Dios, días, significando año, etc. Las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas y deben ser explicadas en la misma manera que las figuras, por el tema y la Biblia. En punto 10, las figuras a veces tienen 2 o más significados diferentes. Y eso es lo interesante. Por eso no podemos tomar una figura y decir que siempre es lo mismo, ¿no? Del mismo modo en que días se usa figurativamente para representar 3 periodos de tiempos diferentes. Indefinido, ¿no? Como el día de Jehová. Definido, un día por año, o un día por 1000 años, ¿no? Como dice Pedro. Si establece la construcción correcta, esta armonizará con la Biblia y tendrá sentido, de otro modo no lo hará. 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa figurativamente? Si tiene sentido como está escrita y no violenta las leyes simples de la naturaleza, entonces debe ser entendida literalmente, si no, figurativamente. 12. Para aprender el verdadero significado de una figura, rastree su palabra figurativa por toda su Biblia y donde la encuentre explicada, ponga ese significado en su figura y si tiene un sentido correcto, no necesita buscar más, sino busque de nuevo. Y la 13, que es muy importante, para saber si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de una profecía. Y eso es importante porque ellos se equivocaron. Entonces esta es la regla que ellos no pudieron aplicar bien, pues si no se hubieran dado cuenta que se habían equivocado. Pero la regla es correcta. ¿Cómo sabemos si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de una profecía? Si encuentra que cada una de las palabras de la profecía, después de entender las figuras, es cumplida literalmente, o sea que ese evento cumple todo, entonces puede saber que su evento histórico es el evento verdadero. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar el desarrollo futuro de la historia. Entonces, y esto es una regla muy importante, porque Dios tiene cuidado de que la historia y la profecía concuerden para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca sean avergonzados. Y la última, dice, la regla más importante de todas es tener fe. Porque sin fe no vamos a llegar a ningún lado. Y termina con algo interesante, por eso lo odian los teólogos. A ver. Termina así. Porque él se encontró con que lo persiguieron los teólogos. ¿No? Lo persiguieron los teólogos de todas las iglesias. Porque primero los recibían con los brazos abiertos, después los teólogos empezaron a perseguir y hicieron caer esas iglesias. Dice, la teología enseñada en nuestras escuelas siempre se basa en algún credo sectario. A ver, ¿algún viso de realidad en nuestra iglesia ahora? Puede tomarse una mente en blanco e imprimir en ella esta clase de teología y siempre terminará en fanatismo. O sea, ¿qué está diciendo? Las escuelas de teología forman fanáticos. ¿Por qué? Porque el que va a una escuela de teología tiene que creer en la autoridad de esa escuela para enseñar, entre comillas, la verdad. Y después de estudiar le dan un título y sale como un defensor de esa escuela de teología y de ese título y del credo. Y siempre terminará en fanatismo, dice Miller. Una mente libre nunca estará satisfecha con las opiniones de los demás. Si fuera un maestro de teología de los jóvenes, en primer lugar averiguaría sobre su capacidad y su mente. Si éstas fueran buenas, les haría estudiar la Biblia por sí mismos. Y esto es lo que hacía el pueblo adventista. No tenía facultad de teología. Los adventistas estudiaban todos la Biblia por su cuenta. Hasta 1930 y algo no hubo una facultad de teología en la iglesia adventista. Entonces, si estas fueran buenas y su mente tuviera capacidad, les haría estudiar la Biblia por sí mismo, dice Miller, y los enviaría libres para hacer bien al mundo. Pero si no tuvieran capacidad mental, solo mandaría a una facultad de teología al que no tuviera capacidad mental. Y estamparía sus mentes
con la mente de otro, escribiría fanático en sus frentes y los enviaría como esclavos. Por eso los teólogos lo odian. Porque, esto pasaba en ese tiempo, porque ellos se habían dado cuenta que todos los teólogos terminaban igual. ¿Por qué? Porque las habían enseñado un credo y salían como defensores del credo y no querían oír la palabra de Dios. Entonces, por eso dice Miller, yo solo mandaría a una facultad de teología, ¿a quién? Alguien que no tuviera capacidad. Porque así alguien tiene capacidad, jamás lo convertiría en un fanático, defensor de un credo. Y por eso lo odian. Entonces las reglas de Miller son claras, sencillas, y Dios nos dijo por medio de la Jehová que apliquen estas reglas. Que vamos a ver en la Biblia qué es lo que Dios dice. Vamos al Salmo 160 que dice, lámparas a tus pies, perdón, 119, 105, lámparas a tus pies, tu palabra y lumbrera a tu camino. Vamos a Salmos 119, 160 que dice, la suma de tu palabra es la verdad y eterno todo juicio tu justicia. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Tenemos que sumar la palabra de Dios, como nos dijo en Isaías 28, que pongamos línea sobre línea, porque hablaría en lengua tartamuda. Entonces, no es complicada, las reglas son sencillas de entender, hay que aplicarlas. Entonces, si uno empieza a hacer lo que Dios le mostró en el Juan, a buscar todo lo que Dios dice en la Biblia, empezando por la ley de Moisés, sobre un tema determinado, específicamente sobre el mismo, y lo encuentra, y una doctrina verdadera no puede contradecir a un solo así dice Jehová. Pero por supuesto, eso no es lo que quieren los lobos que haga el pueblo adventista. Por eso todo esto se oculta y odian a Miller. A Miller dicen de todo cuando hablan de Miller los teólogos. Pero bueno, es así. En su lugar ponen a la pinza. Y sí, bueno, ponen cualquier cosa. Entonces, estas son las sencillas reglas. Así que bueno, ya contestamos la pregunta también. Bueno, ya es tarde, así que si no tiene otra pregunta, vamos comprendido, hermano Cristian, bien, sí. Bueno, entonces, ¿se entendió? Sí, ¿no? Ese es. Lo que preguntabas era eso, ¿cuáles eran? Sí, bastante. Bueno. A mí la última parte, realmente, una escuela de fanáticos de un credo. Mamita, qué frase. Tremenda. Es lo que experimentaron Pero ellos. me encantó. Es lo que le está pasando ahora al pastor que... Bueno, voy a terminar la grabación porque tenemos las preguntas y